Hola a todos. En este vídeo os voy a mostrar lo que son las oraciones consecutivas. Va a ser una aproximación a ellas muy sencilla y muy simple, muy básica, para ir introduciéndonos poco a poco. Las oraciones consecutivas, sabemos que lo que nos informan es de una consecuencia, ¿de acuerdo? Es un poco redundante esto, pero es que la expresión, la definición más académica puede no ser muy comprendida, que es que las oraciones subordinadas consecutivas determinan el contenido adverbial de su antecedente. Eso sí, para entenderlo a bote pronto puede costar. Entonces, digamos que las oraciones consecutivas, como su nombre indica, nos muestran una consecuencia de lo que sucede en la oración principal. ¿De acuerdo? Os voy a poner un ejemplo. Tantus tumultus est ut non audiar. Que la traducción sería hay tanto tumulto que no soy oído. ¿De acuerdo? Es decir, que el no ser oído es consecuencia de que haya el tumulto. ¿De acuerdo? Por eso se lo llaman oraciones consecutivas. Oraciones consecutivas. Muy bien. Así entendemos mejor la definición de oración consecutiva. La oración subordinada es una consecuencia de lo que ocurre en la oración principal. Lo mismo en latín. La oración subordinada es la consecuencia de lo que ocurre en la oración principal. Esto se entiende mucho mejor que la definición esta académica que os he dicho de las oraciones subordinadas consecutivas determinan el contenido adverbial de su antecedente. Así se comprende un poco peor. Bueno. ¿Por qué se caracteriza la oración subordinada consecutiva? Bueno, pues para abreviar, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a hacer un dibujo, para entendernos bien, esquemático de lo que sería una oración. Vale, una oración compuesta. Una oración compuesta, como sabéis, contiene, a ver si me sale el dibujo, lo que es la oración principal, y la oración subordinada. Bien, digamos que este sería el esquema dibujado. Vamos a hacerlo un poquito más larguito, ¿vale? El esquema dibujado de lo que es una oración completiva consecutiva. Una oración subordinada consecutiva. Bien, consta de una oración principal y de una oración subordinada. En ambos hay un verbo, es decir, aquí hay un verbo y aquí hay un verbo. ¿De acuerdo? El verbo de la principal y el verbo de la subordinada. Perfecto. Bueno, pues la oración subordinada consecutiva se caracteriza porque en su oración principal, es decir, en su oración principal, aparecen regularmente, pero no son imprescindibles, o sea, pueden aparecer o no aparecer, aunque normalmente aparecen, pero no es obligatorio. ¿De acuerdo? Adverbios como sic, adeo, tam, eita. O también pueden aparecer adjetivos
como tantus, talis, is u otros. Vamos a poner etcétera. ¿De acuerdo? Mientras que en la oración subordinada es introducida por ut. Sería el nexo ut. Según este esquema, muy esquematizado, os lo pongo muy esquematizado. Si la oración subordinada o las oraciones compuestas están compuestas, valga la redundancia, por una oración principal y una oración subordinada, y hacemos el dibujo así esquemático, esto es la oración principal y esto es la oración subordinada, en la oración principal pueden aparecer, la mayoría de las veces aparece, aunque no es imprescindible, con un adverbio, que puede ser sic, adio, tam o ita, y con adjetivos como tantus, talis, is o etcétera, puede haber más. Mientras que en la oración subordinada el nexo que aparece es ut. Vamos a ver el ejemplo que tenemos aquí arriba, que es tantus tumultus est ut non audiar. ¿Qué se cumple aquí? Pues aquí tenemos la oración principal, como tenemos aquí esquematizado, oración subordinada. En la oración subordinada vemos que hay un nexo que es ut, efectivamente. Y después en la oración principal, ¿qué se cumple? ¿Lo de los adverbios o lo de los adjetivos? Pues vemos que lo de los adjetivos. Tenemos el adjetivo tantus. ¿De acuerdo? Tantus ut nos indica que esta oración compuesta es una oración consecutiva. Hay, porque aquí este no es atributivo, sino que cuando va sin atributo, pues significa el verbo impersonal hay tanto tumulto que no soy oído. ¿De acuerdo? Vamos a ver otros dos ejemplos. Bien, vemos aquí otros dos ejemplos. Aquí tenemos las oraciones en latín primero. Adio stultus est ut hoc non intelligat, que se traduce como es tan necio que no entiende esto. En este primer ejemplo vemos la oración principal y la oración subordinada, como antes os he dibujado en aquel esquema. La oración subordinada va con introducida por un nexo que es ut, mientras que en la oración principal vemos esta partícula que, como veíamos antes, es un adverbio. Este adverbio se traduce por el tan. Es tan necio, stultus es necio, de ahí viene la palabra estulticia. Si queréis buscarla en el diccionario de la lengua, esto vale un poco para los que tengáis dentro de la asignatura de latín, tengáis que hacer ejercicios también de etimología, que a veces os mandan pues de stultus. ¿Qué palabras vienen ahí? Bueno, pues stulto es una persona necia. Necio es una palabra que es un adjetivo que hoy en día tampoco en español se utiliza. A lo mejor en Latinoamérica sí que se usa, pero en el español aquí en la península, en España, no es una palabra que se suele usar. Hay diferencias en el vocabulario de uno al otro lado del charco, que bueno, diferencias en el habla, simplemente hay palabras que aquí se han dejado de usar y que allí se siguen usando, y supongo que también a la inversa, aunque yo creo que el vocabulario al otro lado del Atlántico, en Latinoamérica o Hispanoamérica, es muchas veces, a mi modo de ver, como un poco más rico, visto desde mi perspectiva, ¿no? Que hay palabras que, por ejemplo, necio es una palabra que no se usa, incluso habrá gente que no sepa lo que significa, y sin embargo sí que se usa en otros países. Bueno, pues estulticia seguramente que es una palabra que no se usa en ningún país. Y viene de aquí, de stultus. Estulticia es el estado de necedad, sería necedad, ¿de acuerdo? La necedad o la estupidez, pero en el sentido etimológico de la palabra.
una persona que es ignorante y cerrado de mente. Bueno, pues stultus, que significa necio, pues de esta palabra viene la palabra en español que es estulticia. No sé si se entiende bien, esto es una U, esto es una L, estulticia. ¿De acuerdo? Por si tenéis algún día que hacer algún ejercicio de ejercicios de este tipo, bueno, pues de este tipo. Ahora mismo no me sale la palabra. Bien, pues aquí tenemos. Después de este aparte que hemos hecho, continuamos con la oración. Vale. Adiós significa el tan. Es tan necio que no entiende esto. Como veis, aquí esto es la consecuencia de su estado de necedad, que no lo entiende. El siguiente ejemplo es el siguiente ejemplo es palma percussit Macedonem tan graviter ut paene conquideret o conquideret. Le asestó con la mano un golpe tan fuerte al macedonio que casi se cae. Como vemos, aquí se usa, como decíamos antes, un adverbio, que es el adverbio tam, en la oración principal. ¿De acuerdo? En la oración principal. Y tenemos en la oración subordinada, que está introducida por el nexo ut. Y ocurre lo mismo que explicábamos antes. Este tam significa tan, ¿de acuerdo? Como veis, esta forma tam es más próxima a la forma que usamos en español. Y el ut se traduce como antes. ¿Por qué? ¿De acuerdo? De manera que palma percussit Macedonem tam graviter ut paene conquideret. Vamos a hacer otro ejercicio de etimología. Percussit, si os ponen este verbo, ¿qué sale de aquí de este verbo? Vale, pues aquí se traduce por asestar con la mano un golpe. ¿Vale? De manera que la definición de este verbo sería asestar con la mano un golpe. Bien, ahora una pregunta, y os voy a dejar 3 segundos. ¿Cómo se le llama a los instrumentos en los que utilizamos, digamos, en los que para formar sonidos o música se dan golpes, tanto sea con la mano como con algo que lo usamos con la mano? Bueno, pues no sé si habréis acertado, pero se le llaman instrumentos de percusión. De manera que si algún día os ponen este verbo, ¿qué palabras en castellano o en español vienen de este verbo? Pues percusión, como los instrumentos. ¿Cómo se le llama esa parte de la pistola en el que algo golpea la bala? Supuestamente, a ver si es que yo no sé mucho de armas, pero pensando en estas armas, estas pistolas que utilizan en las películas del viejo oeste, hay una parte de la pistola que se echaba para atrás y luego cuando disparabas golpeaba la bala por detrás para que ésta saliera disparada o algo así. Yo es que no sé mucho de armas. Se le llamaba percutor. Me diréis, percutor. Y me diréis, pero con el percutor, el que da el golpe no es la mano, sino la parte esa de la pistola. Sí, vale. Pero ahí la idea que subyace es asestar un golpe. Es lo de golpear. ¿De acuerdo? Así que, como veis, podemos hacer a la vez ejercicios de gramática y de etimología. ¿Vale? Así que, pues, hasta el siguiente vídeo y espero que este os haya servido de algo. ¿Vale? Muchas gracias y hasta otro vídeo.